Les invito, abramos nuestra Biblia a 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 23. Let us open up our Bibles to 1 Samuel, chapter 15, verse 22 to 23. Gloria sea al Señor, glory be to the Lord. Dios bendiga a cada uno de vosotros. God bless every one of you. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. We read the Word of God in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit of God. Amen. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Gloria al Señor. Vamos a venir en palabras de oración. Let us come into words of prayer. Padre Dios amado Rey, te glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres digno de ser glorificado, honrado, temido, Señor, tu santo nombre. Padre, mi alma alaba y glorifica tu nombre, Señor. Tu pueblo, Señor, está aquí para escuchar tu palabra. Te pido, Dios Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que sea tu Espíritu Santo dirigiendo cada palabra, Señor, saliendo de esta boca. Que seas tú, Señor, ministrando a cada uno de nuestras vidas, incluyendo a mí mismo, Señor, primeramente, que necesitados somos de ti, Santo Rey. Bendice tu iglesia, Padre Santo, que podamos llevar mucho fruto bueno, que podamos honrarte y glorificarte cada día con nuestra vida, a caminar, Señor, en esa perfecta voluntad que tú tienes para cada uno de nuestra vida. La gloria te la damos a ti, Señor. En el nombre de Jesús atamos y reprendemos, echamos fuera toda oposición del diablo, todo lo que quiera robar tu palabra de nuestra mente, de nuestro corazón, lo echamos fuera por el poder de tu palabra, porque hemos venido para recibir tu bendición. Oh Padre Santo, abre el entendimiento, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, para que podamos recibir esa palabra, retenerla en nuestro corazón y poder, Señor, llegar hasta el final para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a su pueblo. Pueden tomar asiento, hermanos. You may take your seats, brethren. Glory be to the Lord. Bendito sea el Señor. Blessed be His name. Pues como tenemos en el proyector, hermanos, solo lo voy a leer en español. Bendito sea el Señor, para que así podamos avanzar un poquito más rápido. Va a ser un poco breve con el Señor en esta tarde, hermanos. And so, with the help of the Lord, because we have the projector up, I'll just be quoting the scriptures that we go through in Spanish as we put them up there in English. And that way we can advance a little bit quicker in this message of today. El título del mensaje en esta tarde, amados hermanos, es Obediencia sobre el sacrificio. The title of the message of this afternoon is Obedience over Sacrifice. Gloria sea al Señor. Eso es obediencia sobre el sacrificio. No quiere decir que el sacrificio no es importante, hermanos, pero sí tenemos que poner las cosas en su orden. Y el orden de Dios es obediencia primero y después sacrificio. Porque cuando el orden se hace del otro lado, pues ya están mal las cosas. Y eso, hermanos, por eso nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, para entender la palabra de Dios y el orden que Dios tiene para nuestra vida. Bendito sea el Rey. Sea para la iglesia o sea para nuestra vida individual o como sea. Bendito sea Dios. And so, beloved brethren, when we're talking about this title of this message of today, when we're looking at having obedience over sacrifice, it is necessary for us to understand that we need to put things in order in our lives. Because God is a God of order. And it doesn't mean that sacrifice is not important. Yes, it is important. But obedience is even more important. Obedience to God must come first before we do any sacrifice. Glory to His name. Cuando nosotros vemos en el versículo 22 aquí cuando comenzamos, tenemos aquí un escenario, bendito sea el Señor, de algo que sucedió en lo que acabamos de leer.
when we look at this scenario as to what happened here, to explain a little bit as to what happened, there is something that occurred in this situation, which is where we began and what we will focus a little bit about, what we are talking about this afternoon. Y la palabra del Señor nos muestra a nosotros que el profeta Samuel en esta ocasión tenía que llegar a un cierto lugar porque el pueblo de Israel estaba en formación de guerra y necesitaban batallar contra el enemigo de los filisteos porque ellos estaban para querer batallarse con ellos, es decir, hacer guerra. Pero resulta, amados, de que como se detuvo y no llegó al tiempo indicado, el profeta Samuel, pues el rey, en ese entonces, rey Saúl, empezó a preocuparse, porque el pueblo empezó también a preocuparse y tenían miedo, y unos empezaron a retrocederse. Y él como rey, es decir, el rey Saúl, empezó a preocuparse. Y en esta ocasión él tomó un cargo de lo que no era para él hacer. Y eso es, él fue y hizo el sacrificio, que no era su lugar, sino que era el lugar del profeta que tenía que venir a hacer ese sacrificio. Y eso es lo que nosotros hemos visto aquí. And so when we see what was actually happening in this scenario, what we read, there was a man named the prophet Samuel, where we read. The prophet Samuel was supposed to come and light a sacrifice. He was supposed to do a sacrifice there. Because in this scenario, in history, the people of Israel found themselves in a time of war against the Philistines. And in this time of war that they found themselves, King Saul, which was the king, the first king of Israel, chosen by God, he was a man that was used highly by the Lord. But in this particular occasion, before they used to go to war, they needed the blessing of God. And to have the blessing of God in the war, they needed to do a sacrifice unto God. But the sacrifice can only be done by the prophet of the Lord. And that was the prophet Samuel. But the problem here was that the prophet Samuel delayed in his coming to light the sacrifice. And so therefore, when the army of Israel was seeing the Philistines, they worried, they became afraid. And even King Saul started becoming afraid, because he started to see that in the fear of his own army, some of them started to kind of draw away. And it's almost like saying, I think I'm just going to, go and hide somewhere, and I don't think anyone will notice me. So they started to do all those sorts of little things, and King Saul started to notice. And he started to worry also, saying, what happens if they decide to just come and attack us now? So we find here, in this scenario, that King Saul ended up doing the sacrifice. That was not his place to do, but he did the sacrifice without waiting for the prophet Samuel to come. Y las palabras fueron, amados hermanos, de Samuel en lo que leímos, que Samuel le dijo al rey Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. So we see here that in this particular occasion, with the scenario that we explained, that what happened in history, when the prophet Samuel came and he saw that King Saul had already lit the sacrifice, and he did what was out of order, what was not King Saul's place to do. We see that Samuel then said these words in verse 22, where we are, and it says that Samuel said, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken, and that hearken means as in to pay attention and to listen, to understand, is better than the fat of rams.
Ahora, para explicar esto un poquito, amados hermanos, cuando estamos hablando ahí acerca de, porque hay unas comparaciones que se están haciendo, there's a bit of a comparison that is being done here. Y estas comparaciones que se están haciendo, está diciendo que la obediencia es mejor que el sacrificio. So he's comparing and he's saying that the obedience, he's actually saying, is better than the sacrifice. Pero también dice que está diciendo también el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. And he's also saying that to hearken is better than the fat of rams. ¿Y qué es lo que representa la grosura de los carneros? Pues cuando uno pone a quemar grosura en un fuego, digamos que usted enciende, hace un fuego y enciende y le mete ahí pura grosura, eso se enciende bien rápido. Y eso representa dándole lo mejor a Dios, dándole lo mejor. Por eso es que el pueblo tampoco podía comerse la grosura. Ellos tenían que darle la grosura y tenían que quemarla hacia Dios. Es una representación, darle lo mejor, porque eso se enciende en fuego, que tiene que ver con un cristiano encendido en fuego, es decir, un cristiano que está en el fuego del Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Pero dice, y presentar atención que la grosura de los carneros. Es decir, yo puedo ofrecer lo mejor. Es decir, le voy a dar un ejemplo. Señor, yo te ofrezco lo mejor de mi vida, estoy en la iglesia temprano, estoy haciendo todas las cosas, poniendo, digamos, primero en muchas cosas. Y dándole lo mejor al Señor en muchas cosas. Dándole lo mejor al Señor, digamos, yo traigo aquí lo mejor de comida que puedo hacer en la casa para que el pueblo de Dios lo comparta, doy el tiempo, dedico todo al Señor aquí. Pero hay algo malo que está ahí también en esta ocasión. Porque le digo, y presentar atención es mejor que la grosura de los carneros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros podemos hacer las cosas, darle a Dios lo mejor, darle a Dios las cosas mejores, darle lo mejor de nuestro tiempo. Pero si el Señor no nos ha dicho que le demos aquellas cosas o que se lo demos en ese orden o en esa forma como nosotros se los estamos dando, ¿lo aceptaría el Señor? Claro que no. Y le voy a decir por qué. Porque también tenemos el ejemplo de los hijos de Aarón, que ellos quisieron ofrecer incienso a Dios y Dios no se los aceptó tampoco. Cuando uno, hermanos, quiere hacer algo, puede ser muy bien aquello que quiere dar o que quiere hacer, pero si está fuera de la voluntad de Dios, pues ¿qué estamos haciendo? Es mejor que prestemos atención para aprender cómo Dios quiere que le hagamos las cosas y después cuando lo hagamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, ya de allí Dios lo va a aceptar. Bendito sea el Señor. And so what was happening in this occasion when we're talking about, when it says, behold, to obey is better than sacrifice, but it also says to hearken, to listen, is better than the fat of rams. So what does the fat of rams represent? The fat of rams basically represents, because when you have a fire that is lit and you put fat on there, it burns very, very quickly. It burns and it's like something that lights up very, very much. So in the Old Testament, what this represents spiritually is when people give their all, give their best to the Lord, when they give something and they're in the Spirit. Glory to the name of God. Well, what does that mean? Why would God not want to accept that? Why is God saying that, to hearken is better, to listen, to understand is better? You know why? Because there are some people that they can give their best, they can give their all. They may have good intentions, but if they're doing it in the incorrect manner, then will God accept it? Of course not. Because it needs to be done how God has established in His Word. We can have good intentions and say, I'm going to do this, this, and this for God. But if God does not want that from me, will He accept it? No. So we need to learn, we need to hearken, we need to pay attention to what the Word is telling us how to do things, how God wants it done, and that is how then God will receive it. So that when we do come and give the best of our all to the Lord, He will accept it because it's being done in the order how He wants. Glory to the name of God. Y cuando nosotros vemos en este caso del rey Saúl, pues rey Saúl
era un hombre que Dios lo usaba bastante, lo usaba tremendamente en las guerras, pues él era ungido, porque Dios envió al profeta Samuel para ir a ungirlo. Así que él no fue escogido por él mismo, sino que él fue escogido por Dios para ser rey. Y no solo eso, sino que también Dios hasta le había dado el deseo de su corazón, que cuando él era niño, el rey Saúl era niño, él jugaba entre él mismo, lo que Dios conocía, que estaba en el corazón de él, que él jugaba entre él mismo y él se imaginaba jugando que él iba a ser el líder, digamos, de las 12 tribus de Israel. Y Dios le concedió lo que estaba en su corazón. Gloria sea al Señor. Y no solo eso, también cuando Saúl obedecía la palabra de Dios, él iba en victoria siempre, porque Dios iba con él. Incluso también obedecía en las partes, como es decir, sacaba a los brujos, a las brujas del país, sacaba la idolatría y velaba para que se hagan las cosas del Señor. Y cuando él hacía todo eso, todo le iba bien. Pero cuando él tuvo miedo al pueblo, cuando él tomó en poco la palabra de Dios, ahí perdió todo. And so what we see with King Saul, the king of Israel, in this particular occasion is that God used him mightily in many wars, giving him the victory. Whereas King Saul, he was anointed because God had anointed him as king. He raised up the prophet Samuel to come and anoint King Saul. So Saul did not become king on his own or because the people placed him as king, but because God chose him to be king. And so therefore we also see that even before he became king, when he was young, the Bible tells us that he would play as a child and he would imagine himself playing and being the leader of all the 12 tribes of Israel. And so God then gave him the desire of his heart. And we see that then when he obeyed the word of the Lord, when he would obey the voice of God, he would be victorious. God would give him victory wherever he would go. Even though the army of the opposing enemies were greater than him, but God would give the victory because God would go with him. God would be with the people. And Saul would even banish the witch doctors and all the witchcraft people and all those things and people who practiced idolatry and worshipping stones and statues and things of gold. He would banish all of that. And God was with him because he was obeying God in those things. But when King Saul decided to belittle, to reject the word of God, that is when he lost everything. That is when everything fell apart. That is why in verse 23, por eso es que en el versículo 23, es que allí después vemos que en la amonestación que le da el profeta Samuel le dice, porque como pecado de admiración es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Perdió su reino. Le costó su desobediencia el reino. ¿Y a qué nos ha dado el Señor a nosotros? Nos ha dado un reino, hermanos, para ser reyes y sacerdotes juntamente con Dios. Nos ha dado corona de la vida, pero ese es el que llega hasta el final. Gloria sea al Señor. And so we see here in verse 23 that the Bible tells us that when King Saul rejected the word of God, he belittled the word of God, he chose to fear instead the people instead of God. Well, we then see in this verse 23 that the prophet Samuel came and he exhorted King Saul, and he told him these words, for rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he had also rejected you from being king. So when King Saul rejected the word of God, when he belittled the word of God, and he did something that he thought was going to be okay to do, but it was out of his place, it was not in the obedience of God,
but yet he chose to do a sacrifice. That is when he lost everything. He lost his kingdom. And God says to us, who are Christians, that we are priests and kings before the Lord. The Lord also says that let none take your crown. And that's the crown of salvation, which can be lost if we are not obedient to the Word of God. But when we look at what this means, let's have a look at some examples. Vamos a ver unos ejemplos para meternos un poco. Cuando nosotros vamos a Malaquías, capítulo 2, versículo 12 al 16, when we go to the book of, let's have a look at some examples now in the Bible of things that God has come to say with people who want to offer a sacrifice to God, who want God to accept what they are giving to God, but then God will say, I am not accepting that. And there is a reason for it, and we need to understand that. Because everyone may have good intentions on things we want to do, but unless we are doing it how God wants, He will not accept it. Because God has already given us the way how to do things, and we must do it according to His will, written in His Word. So when we look at Malachi chapter 2, verse 12 to 16, la palabra del Señor nos dice aquí en Malaquías 2, 12 al 16. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a Malaquías, capítulo 2, versículo 12 al 16. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor aquí. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Vamos a quedar ahí por un momento en este versículo 13. Mire que esta gente, hermanos, estaba viniendo ante el altar, estaban con su sacrificio que estaban haciendo. Venían también en una forma, supuestamente en humildad, supuestamente en una forma como Dios quiere, y venían no solo en una forma como humildes, sino que también venían, y dice la palabra que venían con lágrimas, venían con llanto, venían con clamor. Y a veces nosotros podemos ver entre nosotros mismos, o podemos ver en otras iglesias, que gente viene a Dios con llanto, con clamor, con lágrimas. E incluso hay algo que todavía dice la palabra del Señor ahí: así que no miraré más. Así que dice, esta otra vez haréis cubrir el altar. Es decir, estaban ahí llorar y clamar y gemir, como pueden estar gente también de día y de noche haciendo eso, creyendo o esperando que Dios responda y que les responda. Pero Dios estaba ya angustiado de esto, dice, y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Ahora, el llorar, el clamar, el gemir delante de Dios, eso no es malo. Son cosas que Dios sí las quiere de nosotros. Pero ¿por qué en esta ocasión no se las estaba aceptando? Sino que ya lo empezaba a encontrar una cosa como irritándolo al Señor. Y vamos a ver qué sucedió. When we look at verse 12 to 16, we see here that, God is actually even saying that the people who would come before the altar to offer their sacrifice, they would cry, they would weep, they would ask the Lord for so long, God, please answer my prayers, do this for me, answer my prayers, glorify yourself, Lord. And they would cry before the Lord. But it says in verse 12, see, it says, the Lord will cut off the man that doeth this, the master and the scholar, out of the tabernacles of Jacob. This is referring to the people of Israel. But for us, it refers to the people of God, and him that offereth an offering unto the Lord of hosts. So when we bring ourselves to offer ourselves before the Lord in worshiping God, in crying before Him, when we come to, you could say another word for it is also when we come to weep in tears,
and we come to cry out before the Lord, asking Him to answer our prayers, to have mercy. And look at verse 13. It says, "And this have you done again, covering the altar of the Lord with tears, with weeping, and with crying out, insomuch that He regardeth not the offering any more, or receiveth it with good will at your hands." So God doesn't even want that anymore. He's sick of it. And it's not bad to do that. But there was something that was happening in this case. And let's have a look at what God is saying. Vamos a ver lo que está diciendo el Señor aquí. Vamos a seguir leyendo el versículo 14 en adelante. Let's go from 14 onwards. Dice, "Mas diréis, ¿por qué?" Claro, nosotros podemos preguntar, Señor, ¿por qué? Si tú dices que me debo de humillar, tú dices que me debo de llorar, clamar, clama a mí, yo te responderé, y empezamos a citar las citas bíblicas al Señor. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y empezamos a decir, Señor, pero hasta Jesús lloró también, y yo también, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado, Dios conoce entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El versículo 15. ¿No hizo él uno? Y habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y dice el versículo 16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Miren qué palabra del Señor. Ya vamos a regresar después que interprete. So when we look at the Word of God, we see that there was a question. The people were crying before the Lord. The people were weeping and they were howling and saying, but then God raises up the prophet Malachi, this prophet of this book that we are reading. He's saying, you are covering the altar of God with your sacrifice, with your tears, with your weeping, with your crying out, but God is sick of it. And then people would say, but why? Isn't this what He's asked us for to do? Yes, but there's something else wrong at the core of all of that. And then God starts to say these words from verse 14 to 16 that we have read. And God starts to point out that the men who are married to the women, that they've been mistreating each other. And God sees everything that happens within our rooms, within our houses, in the private, the thoughts that are going on, everything. God sees it. And so when people come and they're offering something to the Lord, they're crying to Him, God is saying, but I've just seen what you've done over there with the wife of your youth. And God is saying, I hate in verse, specifically when we go to verse, in verse 14, it says, yet you say, wherefore? Why? Because the Lord hath been witness, God has seen between you and your wife, and of the wife of your youth, against whom thou hast dealt treacherously, yet she thy companion and the wife of thy covenant. And did not He make one? Yet had He the residue of the Spirit, and wherefore one? That He might seek a godly seed. Therefore take heed to your spirit, that's your human spirit, and let none deal treacherously against the wife of his youth. So we have these people that were coming, offering a sacrifice to the Lord. They were good at crying, they were good at doing all these things, thinking that they were humbling themselves, but at the same time God was saying, look at what you're doing at home. You're doing things that are unrighteous with your own wife, or wife to the husband, doing things that are unrighteous, doing things that are contrary to the Word of God. And verse 16 even says, for the Lord, the God of Israel, saith that He hateth the putting away. For one covereth violence with his garment, saith the Lord of hosts. Therefore take heed to your spirit, that you deal not treacherously. Because there are some men that they beat their wives at home, then they come to church like everything's okay, and then they want to cry in the presence of God and want God to answer their prayers, thinking that nobody knows what's going on in their private house. But God knows all things. And this is what was happening.
There were men who were dealing treacherously with their wives and wives dealing treacherously with their husbands, and yet they both were coming to try and offer something to the Lord, wanting God to answer their prayers. They would cry and everything, but at the same time God was pointing these things out because there was no true love. There was no righteousness, which are things that God wants from us. Así que lo que nosotros vemos que Dios les está recalcando era porque había cosas que estaban sucediendo en sus propios hogares, en sus propios corazones, en su propio espíritu, y por eso Él les recalca y le dice que se cuiden en vuestro espíritu, no seas desleales, porque a veces no quiere decir que el hombre fue infiel. Digamos, hay casos donde el hombre ha sido infiel con su esposa y digamos después llega a la iglesia y tiene a la otra mujer escondida por allá y tratando a la mujer de él en una forma, y viene a la iglesia y está llorando al Señor, y buen actores que son. Pero también a la misma vez, ¿qué es lo que sucede? Que Dios los ve, y por eso Dios ya está atestiguado. Dice, Él ha atestiguado, Él está cansado de eso. Dice, guárdense, dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, no seas desleales, porque a veces no quiere decir que también, digamos, se han separado. A veces pueden estar juntos, pueden estar viniendo a la iglesia, pero pueden haber pleitos también, pleitos de injusticia. Y eso no solo tiene que ver en matrimonios, aquí está hablando del matrimonio, por eso estaba diciendo de que no estaba aceptando lo que ellos estaban ofreciendo. Pero para nosotros, hermanos, como pueblo, que tenemos una diferencia de cada cosa, ¿verdad? Aquí pueden haber matrimonios, podemos estar los que estamos solos, pero tenemos que guardarnos en nuestro espíritu humano para no ser desleal a Dios, no serle desleal a Dios y tampoco con el prójimo. Bendito sea el Señor, porque por eso es muchas veces que Dios rechaza lo que nosotros queremos ofrecerle, porque venimos con el sacrificio, pero no mucho con la obediencia a las otras partes importantes de la palabra del Señor. And that is why many times, brethren, is why God will reject when we want to offer Him something, because we come and we try and offer something to God, but yet we have been disobedient to the Word of God in many other things. And so we come to let's just say, to the house of the Lord, or somebody might come to offer worship to God. We might even do it at home, we might do it at the church, but yet when we want God to accept it, and we might be crying about it, we might be sobbing about it, but at the same time, God then says to us that we need to watch out for our spirit. In what spirit have we been acting? Because if people are mistreating each other in a matrimony, if people are mistreating each other in their family, and then come to church and want to, raise their hands and want God to accept their offering, well, when we want God to accept our sacrifice, how can we expect God to accept our sacrifice when there are things that we need to fix first? That is what's going on. That is what God is telling people here. But then, so what are we looking at then? Así que, ¿qué es lo que estamos viendo, hermanos? Estamos viendo que hay personas que pueden llorar en oración, que pueden hacer sacrificio, pueden hacer ayuno, pueden hacer vigilia, pero si no hay cambio, Dios quiere que haya cambio dentro de nuestro ser, para que haya obediencia en aquellas cosas que todavía necesitan ser cambiadas, y que dejemos que Dios las cambie, para que cuando después vengamos a ofrecer el sacrificio, sea el ayuno, la vigilia, la oración, o sea cuando nos congregamos, que Dios lo pueda aceptar ese sacrificio. Bendito sea el Rey. And so then what we're looking at here is people who want to cry in prayer, cry in worshiping God, and cry in doing all these sacrifices, but yet there's no change in their heart. And God is seeing into their heart, and He's saying that needs to change before giving the sacrifice. And that's very important. Cuando nosotros vemos en Lucas capítulo 18, when we look at Luke chapter 18, en Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14, when we go to Luke chapter 18, verse 10 to 14. En Lucas 18, 10 al 14 dice la palabra. Y aquí lo que vamos a ver es un ejemplo
de que también pueden haber cristianos que conocen la palabra de Dios, que han hecho el sacrificio de pelarse, escuchando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, pero si no la obedecemos, caemos como este ejemplo. And many times what we're going to look at here is this example where sometimes there can be people that know a lot about the Bible, know a lot about God's will and what He wants. But there's one thing is knowing, and the other thing is obeying. Otherwise we'll end up like this situation here. Y miren lo que dice la palabra aquí, dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y lo voy a hacer de la manera que lo hace, para que ustedes puedan tener un vivo ejemplo y lo puedan ver como es un fariseo. Dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, enalteciéndose ellos mismos, justificándose uno mismo. Esa era la oración de ese fariseo. Y dice, y ahora justificándose, yo 2 veces a la semana ayuno, doy diezmo de todo lo que yo gano. Más el publicano, miren, el publicano que posiblemente no conocía mucho de la palabra de Dios, pero estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador, reconociendo que él tenía algo adentro que necesitaba ser cambiado, que Dios tenía el poder para cambiarlo y él estaba queriendo que Dios lo cambie, mientras el otro, por todo lo que hace, se justificaba, como decir: ya tengo el tiquete al cielo comprado, no como los demás. Como decir el que puede estar, digamos, enfrente en un púlpito y decir: yo estoy preparado, pero tú no estás, justificándose. Y eso es lo que estaba haciendo este hombre, justificándose. Y el versículo 14 dice: os digo que este, es decir, el publicano, el que se humilló verdaderamente, sí estaba orando, sí también pueden haber lágrimas, pero también tiene que haber esa obediencia de una verdaderamente, de un verdadero arrepentimiento en el orden de Dios, en la obediencia. Y dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Porque es Dios el que levanta, hermanos. Y esto nos enseña a nosotros que puede, por mucho que conozcamos Biblia, pero si no la obedecemos, si no la ponemos por obra, pues nuestro sacrificio, aunque hay vidas que pueden tener muchos años en una iglesia, o muchos años como cristiano, pero si no ponemos las cosas en su orden y ponemos obediencia en la palabra del Señor, pues ¿de qué sirven todos aquellos sacrificios? Y no es que nos sirvan los sacrificios, porque vemos que los sacrificios son bien tomados por Dios. Pero sin obediencia, ¿qué estamos haciendo? Gloria sea al Señor. So what we see, beloved brethren, in these verses that we have read, is that we look at 2 men who went to the temple. One of them was a Pharisee who had much knowledge of the Word of God. And he would go to the temple and he would justify himself by his actions and what he would do. He would say, I thank you, God, because he would say, I'm not like, I'm not a thief, I'm not an adulterer, I'm not a murderer, not like this publican here. And he was referring to somebody else that was there. So he was basically praying in a way where he was gloating. He was justifying himself. And then he was saying, I fast twice a day. I give tithes of everything that I have. I do this, I do that. And he was justifying himself in all of these things. But yet then we have the case of, when we look at the case of, let's read it instead. So 2 men went up into the temple to pray. The one a Pharisee and the other a publican. Publican is known like a sinner, somebody who isn't really
following the Word of God because they are someone who doesn't really know the Word of God. They're not coming yet. Verse 11 says, the Pharisee stood and prayed thus with himself. So the Pharisee, the one who's very knowledgeable with the Word of God, he says, God, and this was his prayer, I thank you that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. So he's trying to point out the other person who's there as well. And verse 12, I fast, and now he's justifying himself. He's saying, I fast twice a week. I give tithes of everything that I possess. So it's almost like he's giving his credentials. It's almost like he's saying, oh look, I do this, I do this, I do this. Yep, I'm definitely going to heaven. God, I'm right with you because I'm doing all of this. But then when we look at the case of the publican, that sinner, it says, standing afar off, he would not lift up so much his eyes unto heaven. You know why? Because he was truly humble. He would not justify himself. He would recognize that he still needed God to work in his heart. He would acknowledge, he would truly humble himself. And he wouldn't even look up to heaven. Why? Because he would recognize it. He says, I am not worthy to look up into heaven. And he would say, standing far off, and he would not look up to his eyes into heaven, but smote his breast. It's almost like the smoting of the breast, the hitting of the breast is almost like a sign saying, it hurts me to know that I have done wrong before God. It's a true repentance. And he said, God, be merciful to me, a sinner. So he recognized his position. He recognized where he was. And then Jesus said, I tell you, this man, that's the sinner, he says, this man went down to his house justified, rather than the other. You know, the Pharisee, the one that would justify himself, and he says, I do this, I fast twice a week, I do all of these things. But yet he had all these other things in his heart. And he would not humble himself. But Jesus says, for everyone that exalts himself shall be abased. And he that humbleth himself shall be exalted. Because it's God the one that lifts us up. But at the same time, those who lift themselves up, it's God who makes sure that they are abased. Blessed be the name of God. And so when we look at these examples, beloved brethren, we need to understand that what God wants from us is our obedience to His Word. We can give sacrifice to God, but we always need to ensure that the obedience to His Word comes first. Because if we stay with just wanting to do sacrifice, and we do very little of obedience, then God will no longer want to look at our sacrifice. And He will respond to us like He did there in Malachi where we read before. Así que el punto de esto, amados hermanos, es de que cuando nosotros queremos ofrecer al Señor algo, tenemos que poner las cosas en su orden. La obediencia tiene que venir primero sobre el sacrificio. Porque si empezamos a poner la obediencia a un lado y querer solo hacer el sacrificio, pues el Señor nos va a hablar como estas porciones de la palabra que hemos estado viendo en Malaquías, como lo que hemos estado viendo en Lucas. Alabado sea Dios. Y vamos a ver algo que vimos ayer también. And let's look at something that we looked at yesterday night as well, que ahora lo vamos a entender más a profundidad, ya que lo vimos ayer. And now that we saw this yesterday, we'll understand it a bit more now. En Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. When we go to Romans chapter 12, verse 1 to 2, we read the Word of God there yesterday and explained this a little bit more in detail. So now it will make even more sense. Vamos a poder verlo a más profundidad que lo vimos ayer, porque lo que pasa es, lo vamos a poder entender más mejor ya que lo vimos ayer. Porque cuando Dios está pidiendo de nosotros, ¿verdad? El sacrificio es importante. Aquí está hablando del sacrificio. Dice, así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cuando nosotros estábamos viendo todas esas palabras ayer, ¿verdad? No es cualquier cosa que podemos solo venir a ofrecerle al Señor. No podemos solo venir y decir, digamos, ay, ya te faltan 5 minutos, ay, paro lo que estoy haciendo, porque no estábamos haciendo algo para Dios, no estábamos preparándonos para venir a la casa del Señor. Bendito sea el Rey para siempre. O no estábamos
estábamos meditando en el Señor, no estábamos guardándonos para el Señor. Todas estas son cosas, hermanos, de que cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, tenemos que hacerlo en la obediencia al Señor para que Él pueda recibir ese sacrificio que nos presentamos a ofrecerle a Él. O si no, de otra manera, no lo recibe. Y muchas veces, si Él no lo está recibiendo, por eso es que no nos vamos de este lugar con esa edificación, con ese aumento de gozo, con esa bendición que Dios quiere dar a nuestra vida. Bendito sea Cristo Jesús. Así es que el sacrificio es importante, pero es necesario más la obediencia. So when we look at the Word of God, we saw this yesterday, and we looked at how it's not just any simple thing. We have to come and present ourselves before the Lord. The Apostle Paul wrote, and he said, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And we saw this last night when we were looking at how when we present ourselves, we need to present ourselves with our bodies, but at the same time we need to be avoiding sinful things in our life. We need to be overcoming in obedience to the Word of God. And that requires humbling ourselves, submitting to the Word of God, so that when we gather together and offer the worship, offer sacrifice to God, which is through our very body, we come here and lift up praises to God. We come here to offer Him the praises with our lips, with our heart. All of these things, we come and do it in a spiritual manner. And when we want God to receive our worship that we give to Him, and we want to receive from God His blessing on our lives, then we need to do it with obedience to the Word of God. Because when we come and offer that sacrifice, when we want God to accept it, then it needs to be that we have been obeying God throughout the day, throughout the week. So that when we come before the Lord, He can receive our sacrifice that we come and give to Him. And so then verse 12, y el versículo 12 también nos dice, el versículo 2, verse 2, nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso es lo que nosotros vamos a ir aprendiendo en este camino, hermanos, por medio de la palabra, por medio de guardar la palabra, por medio de obedecerle al Señor, para que cuando nos presentemos al Señor, podemos nosotros sentir esa paz en nuestro corazón, estamos en paz con el Señor, y cuando le venimos a adorar y a ofrecer el sacrificio que venimos a hacer al Señor, que Él lo pueda recibir. Y así nosotros estamos comprobando cuál es esa buena voluntad del Señor a través de las pruebas y las luchas que nosotros hemos podido vencer en el nombre de Jesús allá afuera. Bendito sea el Rey. And so when we're looking at the Word of God, He's also telling us in verse 2 that we should not be conformed to this world, that we should not be mingled up with the things of the world, but that we should be transformed by the renewing of our mind, that we prove what is that good and acceptable and perfect will of God, so that when we have overcome temptation and sin out there, and we have obeyed the Word of God, and we have humbled ourselves to Him, and we are at peace with God, and when we come together to worship the Lord, and we can give Him that praise and give Him the glory, that we will know in our spirit that He is pleased with us, so that when we are giving Him the worship, we know that He has received it. And also at the same time, God has a blessing that He pours out to us as well, for being faithful to Him. Gloria sea su nombre. Glory to His name. Vamos a ver una cita más para terminar. Así es que los resultados de la obediencia sobre el sacrificio. Let's look at the results of when there is obedience over the sacrifice. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 al 15, vamos a ver. Let's look at 2 of Chronicles, chapter 7, verse 14 and 15. Bien conocido 2 de Crónicas 7, 14. Gloria sea al Señor. Glory be to the name of the Lord. Y dice la palabra del Señor aquí, and the word says here, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré
desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Allí hay muchas cosas sucediendo en este versículo. Porque esto quiere decir que si el pueblo del Señor verdaderamente se humillara, y eso no es solo una humillación cuando nosotros nos reunimos en la congregación de los santos, eso es donde quiera que nosotros nos encontremos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, en donde quiera. Si verdaderamente somos humildes para obedecer la palabra de Dios, el que invoque el nombre del Señor, si cuando nosotros oramos, buscamos el rostro, estas cosas vienen a ser sacrificio, el que pone su tiempo para orar, para buscar el rostro del Señor. Pero la palabra nos dice en la obediencia, si nos convertimos de nuestros malos caminos, y esos malos caminos, hermanos, abarcan muchas cosas. Esos malos caminos pueden abarcar palabras que están saliendo de nuestra boca. Esos malos caminos pueden abarcar muchas cosas que podemos hacer en nuestras acciones, lugares donde podemos estar yendo. Si verdaderamente nos apartamos, ¿verdad?, nos convertimos de nuestros malos caminos, dice, entonces, está ahí la clave, está ahí la condición. Entonces yo oiré desde los cielos. Cuando hay obediencia y se pone el sacrificio, pero primeramente la obediencia, pues Dios después oye de los cielos y perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra. Bendito sea el Señor. Y no solo estamos hablando de una tierra, ¿verdad?, de como lo que tenía el pueblo de Israel, que tenían finjas y tierra así. Usted y yo somos polvo de la tierra, y Él también puede sanarnos como físicamente, puede sanarnos espiritualmente. Hay mucha gente que está enferma también en su mente, enferma en cosas, digamos, dolidos en sus corazones, que necesitan sanidad en su alma, y Dios sana todas esas cosas. Dios responde a nuestras oraciones, a nuestros ruegos, pero primeramente está la condición. Tenemos que verdaderamente buscarle en esa obediencia, en ese orden correcto, y también cuando le estamos buscando, que ya viene a ser el sacrificio vivo que estamos haciendo, el Señor entonces lo oirá desde los cielos, entonces perdonará esos pecados, entonces sanará, responderá, en otras palabras. So we look at a lot of things here when we're looking at this verse 14, because God is saying, if my people, which are called by my name, shall humble themselves. Now this is talking about a true humbleness, but it's also talking about sacrifice here. It says, if they pray and seek my face. So it talks about looking for God. It talks about seeking Him. And how do we seek God? Well, we seek Him in prayer. We seek Him in reading the Bible. But what does that mean when we do that? It means that when we do these two things, which are a sacrifice, but we should have obedience to the Word of God. When we see what God is telling us to do in the Bible, we need to obey it in order to display to God that we are truly repentant, that we are truly obedient children to Him. And it says that they should pray and seek my face and turn from their wicked ways. That is a true repentance. When God talks about the thief shall not enter into the kingdom of heaven, and if there's anybody who's a thief, then we'll say, oh, well, I've got to stop being a thief. Otherwise, I'm not going to get into heaven. If there's anyone who's an adulterer, we say, oh, Lord, forgive me, and I'll stop my adultery, because I need to get into heaven. So when there is a true repentance and we turn from our wicked ways. Turning means that we were going that way, we were doing the bad things, but now we've turned around and we're not going to do that anymore. We're going to turn to Christ and we're going to walk His way. That is then walking in obedience. That is then when we are following Him, when we are seeking Him, when we are giving that living sacrifice. So then that's the condition. When we have the obedience, when we have the sacrifice of seeking the Lord, then will He hear from heaven. That is when God starts to listen to our prayer from heaven.
And that's when he says he forgives us our sin. And that is when he says that he will heal our land. Glory to his name. So that is when we start to get the responses happening. That is when we start to get our prayers answered. Because God has seen that there has been a true repentance. There is an obedience. There is a sacrifice that we now do. And many times that's the battle that people fight within themselves. Because when sin tries to take over their life, they say, no, but that's not me anymore. I'm not going to do that. I'm going to obey God. Because that thing is wrong. But this is the right path with the Lord. And so they struggle, but God gives them strength to overcome. And we see that God's promises start to then take effect in those people's lives. And God has so many thousands of promises for us in the Bible. And we see that when we start to obey the Word of God, and we give sacrifice to the Lord, our prayers are then answered. God then does what He says. He hears from heaven, He forgives our sin, and He heals us. And God heals from many ways. He heals us in our human bodies. He heals us in our mind, our mental states. He heals people in their soul, because there are some people that are broken-hearted. And sometimes those people cannot be healed in any other way. But God can heal them. And also verse 15, cuando vemos el versículo 15, para terminar, dice ahí el versículo 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Now my eyes shall be open and my ears attent unto the prayer that is made in this place. Así que, amados hermanos, cuando nosotros estamos queriendo ofrecer ese sacrificio al Señor, when we're going to look at offering a sacrifice to God, acordémonos que primeramente tiene que venir la obediencia a la palabra de Dios. Remember that first we must have obedience to the Word of God before we place the sacrifice and do what was the sacrifice that we're going to do. Antes que hagamos ese sacrificio, tiene que venir la obediencia. No vaya a ser que después de mucho sacrificio, y eso ha pasado, hermanos, eso ha pasado en muchas vidas, que muchas vidas se han puesto a hacer bastante sacrificio. Y después, cuando les han ido mal las cosas, se quejan delante de Dios. Señor, ¿por qué? Si he hecho esto y esto y esto y esto. Pero después el Señor les señala aquello que todavía está mal delante del Señor. Por esto le dice. Y ese tiempo, y ese dolor, y ese sacrificio, ¿a dónde quedó? Así que cuando nosotros, amados hermanos, queremos que Dios nos responda, y qué bueno es Dios que Él responde, y cuando Él responde, hay oraciones y hay peticiones, hermanos, Él le responde instantáneamente. Yo he estado en reuniones, hermanos, donde estamos orando una semana, y ni ha terminado esa semana, y el Señor ya está respondiendo esas peticiones, hermanos, sanando, liberando, trayendo almas, tantas cosas de esas, cuando hay obediencia, y hay después el sacrificio. Bendito sea el Señor. Pero cuando empezamos después a hacer el sacrificio primero y hay, digamos, cosas en el corazón, peleado con aquellos en su casa haciendo no sé qué, el otro escondido haciendo sus pecados por allá. Hermanos, esas son las cosas que después, cuando la gente se reúne, ya después se vuelve aquello, ¿cómo le puedo decir? Como una tradición. Porque ya cuando el Señor no está respondiendo a las oraciones, ya cuando el pueblo no está viendo la gloria de Dios, la gente empieza a dormirse. La gente empieza a decir, antes cuando empecé en esta iglesia, se movía el fuego y empezábamos a ver tantas cosas, pero hoy yo no sé qué ha pasado, pero hay muchas cosas que están en el corazón, mucha desobediencia a la palabra de Dios, muchas veces mucho sacrificio y muy poca obediencia. Y a veces uno puede ver que otro tiene mucha obediencia y poco sacrificio, pero muchos mejores resultados. Bendito sea Cristo para siempre. Ahora, la obediencia siempre va a llevar al sacrificio, porque en obedecer tenemos que hacer algo para el Señor. Va a haber un sacrificio ahí. Si es la oración, hay un sacrificio que se hace. Si es el ayuno, hay un sacrificio que se está haciendo. Pero en la obediencia está la ganancia. Bendito sea el Rey.
And so, beloved brethren, let us remember and be mindful that when we obey the Word of God, that we will see results. There have been many times that when we obey the Word of God, sometimes we can even have very little sacrifice and much obedience, and people will see much of their prayers answered. But when people start to go with much sacrifice and very little obedience to the Word, we'll hardly see any results to our prayers and to things that we are waiting on God to answer. So let's get everything right according to the Word of God, and we will see the glory of God manifest in our lives.